favor, me confirman si es que están viendo. Sí, doctor, se ve y se escucha correctamente. Listo. Bien, vamos a empezar con con otro tema, ¿no? Que corresponde al sistema nervioso sobre las bases celulares y moleculares, para explicarnos cómo es que funciona el sistema nervioso. Empezaremos con estas células que no forman parte, digamos, del sistema o función de procesamiento de información. La neurona es la célula o la unidad funcional y, digamos, anatómica del sistema nervioso, pero más diríamos anatómica, porque funcional vamos a ver que no es tanto. Después aclararemos ese punto. Pero para que la neurona funcione necesita de todo un aparato de sustentación que le dan las células de la glía, o la neuroglía que le mencionamos, ¿no? En esto están varias células que también hemos ido mencionamos. Están los astrocitos, tanto los protoplasmáticos como los fibrosos, la oligodendroglía y la microglía, que vendrían a ser los más, digamos, mencionados. Pero recordemos que están también los oligodendrocitos. Bueno, acá están las células ependimarias, ¿no? Que también forman por dentro el conducto medular y los ventrículos. También hay unas células que le llaman células periféricas que están ubicados en los ganglios, pero que resultan siendo también astrocitos, ¿no? Más pequeños, etcétera, pero se encuentran allí, ¿no? Entonces hay otras células que, digamos, recién se están diferenciando y bueno, para más adelante habría que tomarlas en cuenta, pero por el momento nos vamos con lo que hay consenso en su conocimiento, ¿no? Estas células de la glía o neuroglía pueden ser hasta 10 veces más que las neuronas. Últimos reportes mencionan que inclusive 50 veces más que las neuronas, ¿no? Son de muchos tipos, como mencionamos, y sí son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Sin células gliales el sistema nervioso no funciona simplemente, ¿no? Desempeña entonces un papel para mantener las neuronas en condiciones ópticas y se asegure la supervivencia de las neuronas. La neurona es una célula muy dependiente, está bien diferenciada, por eso tampoco puede multiplicarse. Entonces depende de todo el aparato de sustentación que le da las células gliales para poder subsistir y cumplir su función. Pero también debemos reconocer que la neurona es una célula diferenciada, pero no ha perdido su capacidad de multiplicación o división. Lo tiene reprimido. En su núcleo están todos los genes. La mayoría de células que están diferenciadas pierden una cantidad de genes y solo quedan los necesarios para su supervivencia y para que cumplan la función determinada que tienen. Esas son las diferenciadas, ¿no? Por eso no pueden multiplicarse y tampoco. Pero en caso de las células, las neuronas, se ha visto que sí tiene todo, pero algo la reprime. El que descubra cómo se reprime, entonces sería factible la multiplicación neuronal y cantidad de enfermedades podrían ser tratadas. Supongo que será eso para un siguiente premio Nobel, pero por lo menos no se sabe en este momento. Sirven de sostén, aíslan y defienden también y nutren a las neuronas. Eso es claro, ¿no? Entonces hay un conjunto de acciones que hay que tomar en cuenta en esto de la neuroglía o células gliales. ¿Es el pegamento neural? Sí, porque en base a ellas es que el sistema nervioso se mantiene la forma que conocemos, ¿no? Y mantiene su forma y su consistencia a pesar que es bien blanda, ¿no? Ustedes ya lo han visto. Son entonces células de sostén, 5 a 10 veces más abundantes que las propias neuronas. Bueno, va por ahí. Sí, también se derivan del ectodermo, excepto la microglía, fundamental para el desarrollo normal de la neurona. Eso hay que tener en cuenta. Cuando se desarrollan las neuronas sí van diferenciándose, es cierto, pero también van ubicándose en todos los espacios que le corresponde y sus prolongaciones también, ¿no? Tienen que proyectarse. Todo eso es guiado por las células gliales, ¿no? Ahora, las neuronas dependen funcional de las glías y
también permite las células gliales la comunicación entre las neuronas. Entonces tiene un rol muy importante en el desarrollo del sistema nervioso. Una vez que desarrolla el sistema nervioso, tiene una importancia trófica y metabólica activa, sobre todo en la comunicación y la integración de las redes neurales. Mencionaba hace un momento, ¿no?, que la neurona es la unidad estructural, sí, pero no tanto funcional, porque si la neurona no se conecta con otra neurona y hace sinapsis, la neurona solita no funciona. Entonces, para que haya funcionamiento, fisiología en el sistema nervioso, hay neuronas, sí, pero deben conectarse. Y las neuronas, dependiendo del, digamos, de la función que van a cumplir ese órgano en particular o esa parte del sistema nervioso, crean una red llamadas engramas. Los engramas no son sino redes entre neuronas, unas más simples, unas más complejas, y unas redes, un engrama está dentro de otra, por ejemplo, también eso sucede, que permite que se pueda dar las funciones, ¿no? Los que saben de electrónica y saben de las redes, ¿no? Se habla bastante. La electrónica y tiene, digamos, está basado en ese principio de la conexión de neuronas, ¿no? Entonces, las neuronas forman redes, le llamamos engramas. Los engramas son los responsables de finalmente desarrollar la función, cualquiera que sea. Entonces, esto es importante, formarse las redes, y las células gliales dan lugar o permiten la formación de estas redes neuronales. Aparentemente no son importantes más que las neuronas, claro, en el procesamiento de la información, no lo son, definitivamente, pero sin ellas la neurona no puede hacer su trabajo, ni tampoco las engramas, ¿no? Son más pequeñas, cierto, no están, no tienen que ver en la función de comunicación neural, no generan ni conducen impulsos nerviosos. Cada neurona tiene un recubrimiento glial complementario a sus interacciones con otras neuronas, vale decir, la sinapsis, ¿no? Ahora bien, y esas sinapsis, o sea, ¿cómo es que se mantienen esas conexiones? Sino que las células gliales mantienen esas conexiones, porque no hay un pegamento entre neurona y neurona para que la sinapsis se mantenga, ¿no? Entonces, ¿quién lo mantiene? Las células gliales, ¿no? Tienen un rol fundamental entonces en la comunicación neural, porque si ellos no funcionan, la neurona no se comunica con la otra neurona y ahí estamos en problemas. Y también hay que reconocer que las células gliales son el origen más común de los tumores cerebrales, sobre todo los gliomas. La neurona, al no multiplicarse, claro, no da lugar a tumores, la neurona, pero tenemos las células gliales que sí se multiplican. Entonces tenemos los tumores cerebrales, los gliomas. Y sobre todo, bueno, si hablamos un poco de los astrocitos, ¿no? Se diferencian en dos que sí debemos saberlos reconocer. Y se diferencian por su citología y su ubicación. Y hay dos tipos, los astrocitos fibrosos y los protoplasmáticos. Los fibrosos están ubicados en la sustancia blanca del sistema nervioso central, no entre los haces de las fibras nerviosas, es decir, entre los axones. Allí están los astrocitos, ¿no? Y tienen escasas prolongaciones. En caso más bien de los protoplasmáticos, ellos están en la sustancia gris, un cuerpo celular de forma irregular con numerosas prolongaciones gruesas, bastante ramificadas, ¿no? Pero está en contacto, o mejor dicho, está ubicado en la sustancia gris. Ahora, los astrocitos proporcionan soporte físico, ¿no? Que mencionamos. Limpian los desechos del encéfalo. Las neuronas, por su fisiología, acuérdense, es bastante activa, hablando metabólicamente. La producción de los neurotransmisores, por ejemplo, es muy activa. Y también, si las neuronas actúan a través de potenciales de acción, eso implica canales, transportadores, etc. Entonces, tiene una actividad metabólica muy
grande. Por eso que su núcleo es grande de la neurona, relativamente comparando con otras células, el núcleo de la neurona es grande, ¿no? Porque es muy activa. Hay bastante expresión genética. Entonces, si hay una gran actividad metabólica, de hecho hay desechos y alguien tiene que limpiarlos. Producen sustancias químicas que las neuronas necesitan para cumplir sus funciones, ciertamente, ¿no? Controlan la composición química del líquido que rodea la neurona, captando y liberando sustancias específicas. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? La neurona es dependiente de la neuroglias, en este caso de los astrocitos. ¿Por qué? Porque los astrocitos son los que reciben la glucosa de los capilares. Las sustancias metabólicas, ¿no?, que vienen a través de los capilares no pasan directamente a la neurona como células, como es el caso de otros tejidos. Tiene que pasar todavía por los astrocitos. Acuérdense de la barrera hematoencefálica. ¿Alguien me puede decir cuál es la composición de la barrera hematoencefálica? Histología. A ver, alguien que se anote. No hay quien se anote. Ya, cuando se acuerdan, me avisan. Entonces, miren, por esa estructura de la barrera hematoencefálica, entonces, los que van a recibir, los que reciben todos los nutrientes y todo, en este caso la glucosa, los reciben los astrocitos y lo reducen a lactato. Y esto lo liberan en el líquido extracelular que rodea las neuronas y estas la incorporan. En buena cuenta, la neurona no capta la glucosa, capta el lactato, pero que le produce el astrocito. Claro, siempre decimos que la neurona es muy dependiente de la glucosa. Eso es cierto, pero hay un intermediario que se lo pasa, ¿no? Ahora el lactato, la neurona toma el lactato y lo transporta a las mitocondrias y lo utiliza para obtener la energía, ¿no? Ya como todas las otras células. Almacenan glucógeno el astrocito, no la neurona, ¿no? Y luego sí lo descompone en glucosa y luego en lactato y esto da lugar y luego le ofrece a la neurona. El sistema nervioso tiene un elevado índice metabólico y es por la actividad de la neurona, ¿no? Y entonces eso requiere que el astrocito sí le aporte la suficiente cantidad de lactato a la neurona para que ella pueda cumplir. Y el astrocito utiliza la glucosa para esto, ¿no? En términos generales, sí, el sistema nervioso es muy dependiente de la glucosa. Tal es el caso así que no depende de la insulina para captar la glucosa. Es un tejido independiente del efecto de la insulina. Por eso el diabético puede estarse muriendo, pero todavía está consciente. Rodean y aíslan a la sinapsis, que como habíamos comentado más adelante o anteriormente, y mediante fagocitosis, porque ellos hacen fagocitosis, eliminan neuronas muertas y sus detritos. Y forman un entramado que ocupará ese espacio y finalmente también forma parte de un tejido cicatrizante cuando las neuronas, digamos, han sido dañadas y quedan. Entonces se ubican, ¿no? Y sellan el área para que no haya mayor, digamos, daño o, sí, pues daño a nivel del tejido neuronal en este caso. Los oligodendrocitos dan soporte a los axones del sistema nervioso, ¿no? Esto a nivel central, ¿no? Como estamos viendo acá. Producen una vaina de mielina que aísla los axones entre sí. Ahora, la mielina tiene una forma de tubo que rodea el axón y lo protege. Existen zonas que no son cubiertas por la mielina, ciertamente, y esto ustedes saben que se conoce como los nódulos de Ranvier, entonces que vendrían a ser estos, por ejemplo, ¿no? Estos son los nódulos de Ranvier, y acá está un oligodendrocito. Un oligodendrocito une, o mejor se fija a varios axones, ¿no? Como estamos viendo acá, se une a varios. Es muy diferente a la célula de Schwann.
en ese comportamiento, porque la célula de Schwann solo se une a un axón, y es más, solo a una parte del axón. También el oligodendrocito, si bien es cierto, se fija a varios axones, pero también a una parte. Más allá hay otro oligodendrocito, etcétera, ¿no? En caso de la célula de Schwann, más bien solo rodea un axón, y son varias células de Schwann que van a cubrir un axón, digamos, dependiendo de su longitud. Ahora bien, producen unas prolongaciones, ¿no? Aquí estamos viendo que se rodean muchas veces sobre el axón y también, y al hacer esto producen las capas de mielina. Las células de Schwann dan soporte a los axones y producen la mielina a nivel del sistema nervioso periférico. Solo cubren un axón y toda una célula rodea al axón, ¿no? O sea, toda la célula de Schwann. Un momentito, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí, te escucho. Ya, un favor. Ustedes son 46. Supongo que han ingresado todos. Y yo estoy ingresando y tengo dos. Seríamos 48. Pero sin embargo, el número de asistentes está variando entre 50 y 51. Ahora baja 49. Sí, eso significa que se nos ha infiltrado alguien.
Y lo que es peor, alguien les ha pasado el enlace. Ya, ¿cómo es? No, doctor, asumo que están conectándose por otro dispositivo y están adicionando la cantidad de participantes de la reunión y luego están saliendo del dispositivo donde están saliendo, doctor. No es la primera vez que me pasa. Y sé que pasan, qué sé yo, pues será su amigo. No, si quieren hacer eso tienen que pedir permiso para empezar. Entonces, si esto no se controla, ya pues, no vamos a hacer clases virtuales por ninguna razón. ¿Listo? Por favor, controlen ello. Disculpa. Continuaremos con nuestro tema. Me confirman si es que están viendo. Sí se ve, doctor, y se escucha. Listo, muy bien. Continuemos entonces. En cuanto a la microglia, ya sabemos que estas células más bien derivan del mesodermo, no del ectodermo, y que son células que en realidad son macrófagos diferenciados y que entonces forman parte del sistema inmunitario. Actúan como fagocitos, ¿no? Ingiriendo y descomponiendo las neuronas muertas, claro, es una función, digamos, de eliminar todos los desechos. Actúan, pero también esto lo hace el astrocito, solo que el astrocito tiene otro mecanismo, ¿no? Actúan como un componente del sistema inmunológico a nivel del encéfalo y son responsables de las reacciones inflamatorias en respuesta al daño cerebral. Bueno, entonces acá tenemos al enterocito y todo lo demás, ¿no? Ahora bien, hay algunos datos que últimamente se están reportando con respecto a estas células, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la microglia y los astrocitos. Sí, ciertamente, como mencionamos, participan activamente en los mecanismos fisiológicos, pero también intervienen los mecanismos patológicos, que se desencadenan, por ejemplo, después de una isquemia. Entonces, participan en los procesos de inflamación, desestabilización de la barrera hematoencefálica, en la exotoxicidad y el estrés oxidativo. Cuando hay un daño cerebral, lo que se ha visto es que hay liberación de varios mediadores, entre ellos inclusive neurotransmisores como el glutamato. Y esto no le conviene, inclusive causa mayor daño al tejido nervioso, ¿no? Y esto es perjudicial. De los astrocitos y la microglia, aparentemente como en su mecanismo de eliminar o responder al daño, incrementan el daño. Por eso que hoy en día lo que se estila cuando hay un evento isquémico o un TEC grave es poner en coma inducido al paciente. Es algo así como apagar al sistema nervioso, apagarlo. ¿Para qué? Para que esta reacción que se estaría dando se aplaque, ¿no? Disminuya. De tal manera que esta reacción que el mismo sistema nervioso está haciendo como producto de la lesión, también no sea otro motivo para que haya más lesión, ¿no? Entonces, en ese aspecto, entonces se estudia también a la microglia, a los astrocitos. Entonces, tendrían participación, ¿no? Pero también es cierto que intervienen en los procesos beneficiosos, como apoyo metabólico a las neuronas, incluso a la neurogénesis, esto al inicio, ¿no?, de la embriología. Eso no está en discusión, digamos, ¿no? En caso de la microglia, claro, como dijimos, es parte del sistema nervioso, es el guardián del sistema nervioso central. Presenta la primera línea de defensa contra daño isquémico. Y en consecuencia también son las primeras células que respondan tras un daño, un ictus, por ejemplo, ¿no? De hecho, los astrocitos son imprescindibles tanto en la fisiología del cerebro sano como en la respuesta al daño. Se activan tras la isquemia mediante un mecanismo conocido de astrogliosis reactiva, ¿no? Esto implica su división, cambios morfológicos y una tendencia a concentrarse en la región cerebral donde se ha producido el daño. Y parece que esta respuesta tiene un objetivo de separar la zona dañada del resto del cerebro tejido nervioso sano, ¿no?
Eso apuntan los autores. Tras la isquemia, la activación tanto de la microglía como de los astrocitos presenta una dualidad funcional. Por una parte, pueden adquirir una función neurotóxica inflamatoria que estamos mencionando, sobre todo en los fenotipos M1A1. Entonces, en biología genética nos pueden decir a qué más o menos está referido. No al tema mismo, pero nos ayudan a comprender esta terminología. Y por otra, presentan una función neuroprotectora antiinflamatoria, los fenotipos M2A2. ¿No? Entonces, con esto que mencionan los acuerdos, sí es necesario ahondar o estudiar más con respecto a conocer los factores y mecanismos moleculares que determinan la aparición de un tipo celular u otro. Estamos hablando de estos tipos, ¿no? Ya que el equilibrio entre ambas poblaciones, la que protege y la que puede participar en el daño, determina el grado de severidad de la isquemia, ¿no? Y por otra parte, tratar de potenciar los tipos beneficiosos, que es lo que convendría, ¿no? Para reducir los efectos negativos de una enfermedad o daño letal del sistema nervioso. También los oligodendrocitos, hay cosas que se está señalando. Si bien son los responsables de la vaina de mielina en los axones, también permiten el aislamiento eléctrico de los axones y determinan la velocidad de conducción del sistema nervioso. Estos son altamente sensibles al daño isquémico y ellos también mueren. Esto genera, obviamente, desestabilización de los axones, afecta la integridad neuronal y agrava el daño isquémico del cerebro. Y esto, obviamente, con mayores consecuencias negativas al pronóstico de la enfermedad. Los estudios han demostrado que a largo plazo la isquemia cerebral induce una respuesta alternativa de las poblaciones de los oligodendrocitos y hay un incremento de los mismos. Hay una oligodendrogénesis con una tendencia a colonizar la zona dañada. Ahora, la función de los nuevos oligodendrocitos generados tras la isquemia todavía no se sabe muy bien. ¿Cuál sería el objetivo de esto, no? Claro, la intención aparente debe ser una neuroprotección. Neuroprotección hacia las células o el tejido que no ha sido dañado o afectado. Hoy en día, entonces, aparte de la función fisiológica que se considera a la microglía, a los astrocitos y a los oligodendrocitos, también está la participación de estas células en la isquemia, sobre todo para poder desarrollarse una reperfusión. Cuando hay un daño isquémico, el daño isquémico básicamente se da porque no hay perfusión sanguínea. Entonces, lo que se tiene que dar es un mecanismo cual permita que esa irrigación se active o se produzca. Entonces, básicamente, estas células estarían involucradas en la reperfusión del tejido isquémico, ¿no? Para su recuperación y limitación de daño. Muy bien. Démosles una mirada en este momento con respecto a la vaina de la mielina y su importancia, que tanto estamos hablando. No sin antes, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta o algo que acotar. Creo que todo bien, doctor. Listo, si no hay, entonces seguimos. Muy bien, hemos hablado de los oligodendrocitos y las células que producen la vaina de mielina. Claro, entonces la vaina de mielina son las que rodean a los axones. Y claro, eso tiene varios efectos sobre la fisiología de la neurona. ¿No? Uno aísla, ¿no? al axón, es como un cablecito. Queda aislado. Pero también permite que el impulso nervioso pueda saltar rápidamente de un nódulo a otro nodo a otro nodo, ¿no? Y eso hace que la conducción sea mucho más rápida. Por eso es que mientras un axón sea mucho más grueso, mielinizado, su conducción es más rápida que el axón no mielinizado y delgado. Ahora ustedes me dirán,
tenemos por lo menos 3 tipos de nervios motores, que al final vienen a ser axones, ¿no? Son axones. Tenemos el vegetativo, los nervios vegetativos, los motores, estamos hablando de motores, ¿no? El motor somático, entre los dos, ¿cuál de ellos conduce más rápidamente el impulso nervioso? Y eso tiene una importancia fisiológica. Fisiología, nuevamente. O si no, biología celular y molecular. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, doctor. Si hablamos de una fibra motora, que es básicamente axón, motora, una visceral y otra somática. La visceral va a la víscera. Y la somática, claro, por en este momento, vamos a decir, va a la fibra muscular estriada, esquelética. ¿Cuál de ellos conduce más rápido el impulso nervioso? La somática, doctor. ¿Por qué? Porque el impulso nervioso tiene que ser rápido, ya que este reacciona automáticamente a los reflejos. Bueno, la sencilla. Su respuesta es cierta, pero no es la respuesta que yo pido. Y hay algo que me da pie. Muchas veces, y eso hemos visto, se hace una pregunta y nos responde, y lo que está diciendo es cierto, no está equivocado, pero no es la respuesta que se pide. Yo le estoy preguntando el por qué, y usted me está respondiendo con el para qué. No me interesa en este momento el para qué, me interesa el por qué. Porque son de mayor calibre, doctor. ¿Qué tiene que ver el calibre? Y va por ahí lo que está diciendo. Y supongo que en algún lugar ha leído eso. Es que, doctor, el calibre determina en sí el grado de milenización del axón en este caso. Entre más milenizado esté, el impulso nervioso va a tender a viajar más rápido. En comparación con una fibra no milenizada, o en este caso una fibra que tenga una milenización mucho menor. Ya. ¿Cuál es el caso de la neurona motora visceral y la neurona motora somática? En el caso de las neuronas viscerales, que tienen más que todo inervación autónoma, no tienen una milenización tan grande como en el caso de las somáticas en este caso. ¿Qué dicen sus compañeros? ¿Están de acuerdo, compañeros? ¿Algo que acotar o de repente pueden decir una cosa diferente, no? Como recién estamos empezando, las neuronas motoras viscerales son amielínicas, no son mielinizadas. Mientras que la neurona motora somática es mielinizada. Entonces, como dicen uno de sus compañeros, ¿no? La amielinizada es delgada, mientras que la mielinizada es gruesa. Entonces saco una conclusión. Las fibras musculares o las fibras motoras delgadas conducen más lentamente el impulso nervioso que las fibras nerviosas axones gruesos, que son mielinizados.
¿Y esto por qué? Por la envoltura de mielina, sí, pero que da lugar a que se creen la conducción sea saltatoria en las gruesas de nodo a nodo, mientras que la otra tiene que correr a todo lo largo, ¿no? De la membrana del axón, tiene que correr, mientras que el otro salta. Obviamente en ambos casos hay un proceso de inducción, ¿no? Para que se haya la repolarización y todo lo demás. Y entonces, ahora, sí, pregunto, ¿para qué? ¿De qué sirve esto? ¿Para qué esto? ¿Alguien creo que se ha escapado o está entrando o queriendo entrar? Doctor, para responder más rápido a los estímulos externos en caso de la motora y en las viscerales sería para responder más lento. Claro. La respuesta motora, por ejemplo, o mejor dicho, la inducción de una respuesta motora visceral, por ejemplo, músculo liso, el músculo liso se contrae lentamente, pero sostenido. Se contrae. ¿Alguna vez les ha dado un cólico? Entonces ahí han podido ver, es músculo visceral el que se está contrayendo al extremo que nos causa dolor. Ese es un cólico, ¿no? Pero de ahí uno saca, no, es lenta, la contracción es lenta, pero sostenida, aumenta y relaja. La orden le viene lentamente. Pero en caso del músculo esquelético, la contracción muscular debe ser rápida, porque nuestros movimientos son rápidos. Si fuera lento, entonces andaríamos en cámara lenta. Nos moveríamos en cámara lenta. No, se necesita ser mucho más rápido y por eso las órdenes tienen que llegar mucho más rápido. Y entonces hace esa diferencia, a pesar que los dos son motoras, ¿no? Listo, muy bien. Retomando, entonces miren, muchas neuronas sí poseen la vaina de mielina que acelera la propagación del impulso. Si la vaina de mielina se deteriora, obviamente en este caso esta neurona no va a funcionar bien, debido a que el impulso nervioso se transmite más lentamente o incluso puede que no se transmite. Inclusive, una alteración en las vainas de mielina son causa de enfermedades como la esclerosis múltiple, por ejemplo. Y hay inclusive enfermedades autoinmunitarias que destruyen la vaina de mielina. ¿Cómo se llama esa enfermedad autoinmune? El síndrome de Guillain-Barré, doctor. Síndrome de Guillain-Barré, y es muy común. Bueno, todavía no es en inmunología, pero vayamos tomando en cuenta eso, ¿no? Ahora bien, ¿esto tiene que ver con la conducción del potencial de acción? Sí, ¿no? Ahora, el potencial de acción, o sea, en caso de los axones que tienen mielina, está cubierta, aísla eléctricamente al corazón. Aumenta ciertamente la resistencia eléctrica de la membrana. Y eso da lugar a una menor pérdida de la señal de conducida y, por otro lado, una mayor velocidad de conducción. Ahora bien, los intercambios de iones que producen el potencial de acción ocurren entre los nodos de Ranvier, de nodo a nodo. Y acá comparamos, ¿no? Esta es la velocidad de conducción y acá está el diámetro que mencionamos. ¿No? Miren, acá tenemos axones no mielinizados. Esta es su velocidad de conducción, ¿no? Mientras que los axones mielinizados, esta es su velocidad de conducción. Y también conforme va aumentando el diámetro del axón, y también en los dos casos aumenta, ¿no?, la velocidad de conducción, pero el aumento es mucho más marcado en los axones mielinizados. Ahora bien, estos axones que estamos hablando son cubiertos por mielina, que básicamente está formado por fosfolípido. En este caso es sfingomielina y colesterol. Y esto, como mencionamos, lo forman los oligodendrocitos y las células de Schwann, etc. Las fibras amielínicas o desnudas también, las células de Schwann recubren los axones con membrana plasmática,
no tienen vaina de mielina. O sea, sí hay células de Schwann, pero no hay vaina de mielina. Y el impulso nervioso avanza muy lento. El esfingolípido más abundante en la vaina mielina es la esfingomielina. ¿No? Ahora, de que se llama en esta molécula, el radical R, es una molécula de ácido fosfórico esterificado con colina. Aquí tenemos la esfingosina, ¿no? Y acá tenemos el graso, y eso es una ceramida, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, las esfingomielinas están formadas por esfingosina, ácido graso y ácido fosfórico unido a colina. El glucoesfingolípido, que es el que cubre forma la vaina de mielina, en realidad es un galactocerebrósido. No en realidad, sino también se le conoce como galactocerebrósido, ¿no? La esfingomielina está formada por esfingosina, ácido graso, fosfato y colina. No es tan simple la estructura de la esfingomielina, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, mantiene, o esa es la composición de las vainas de mielina. Listo, muy bien. Hasta ahí llegamos con todo lo que es las microglías, las macroglías, que así también se les sabe nombrar a los ostrocitos, oligodendrocitos, etc. Y la vaina de mielina y todo lo demás. Ahora sí, teniendo todos estos conceptos, nos vamos a lo principal, a la neurona. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que acotar? Vale, listo. Entonces continuamos. Empezamos entonces ahora con las neuronas. Sí, como dijimos, la neurona es la célula principal del sistema nervioso, unidad anatómica, estructural, ya de acuerdo. Funcional, claro, porque si no hay neurona no hay función, eso es cierto, pero la neurona solita no funciona, tiene que unirse con otra. Entonces recién ahí funciona. Pero bueno, mantengamos el concepto que es la unidad funcional también. Bueno, ya, pero necesita unirse a otra, si no, no funciona. La diferencia o la especialización de la neurona es porque tiene la capacidad de responder a estímulos, generando impulso nervioso. Y esto se transmite de una neurona a otra. O puede ser a un músculo, a una glándula, o sobre todo son los dos, ¿no? Pero en términos hablemos que este impulso puede ser transmitido a un órgano efector. Se va a encargar de cumplir la orden que está viniendo, ¿no? Entonces, esa es la característica de la neurona, de responder. Es una célula excitable. ¿El hepatocito es una célula excitable? No, pero no implica que no tiene carga. Tiene también carga, tiene su potencial de reposo, pero no está ocupado en manejar eso, sino excepto para su supervivencia y función, porque es muy diferente el hepatocito en su función. El axón no, maneja el potencial de acción, ¿no? Y por lo tanto responde mucho más a los impulsos, a la excitación, a los estímulos, que lo hace un hepatocito. El hepatocito no un estímulo, o sus estímulos son de otro tipo, ¿no? Que ya después lo vamos a ir viendo. Se considera que el cerebro tiene, ¿cuánto sería? 1.000, 1.000.000, sería 1.000 millones de neuronas. Supongo que será eso en el momento que nace la persona. No, sí, en el momento que nace. Pero si nace con ese número de neuronas, que sería el máximo con el que tenemos, ¿por qué es que no funciona como un adulto? ¿Por qué? Si tiene el número, y es más, las personas mayores tienen menos neuronas. Inevitablemente, como dicen, a partir de los 40 años se va perdiendo neuronas. Si es que antes no había una eventualidad que ha hecho que pierdan más neuronas anteriormente, pero se ha mantenido bien, llega a 40, 45 años, y empieza a perder neuronas la persona. Pero ¿quién es más inteligente, el recién nacido o la persona mayor?
¿Y por qué? Si el recién nacido tiene el máximo de neuronas que el adulto, ¿por qué no es más inteligente? ¿Por qué? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna respuesta? ¿Podría ser por la cantidad de proteínas o también por la diferencia de plasticidad, doctor? Tiene que ver la plasticidad, ciertamente, y eso vamos a ver en qué consiste la plasticidad. Pero no, hay otra razón. Doctor, buenos días. Tal vez puede ser porque todavía no están entrenadas, doctor. O sea, los circuitos no están completos aún cuando somos recién nacidos, mientras que a medida que vamos aprendiendo, estos circuitos se van desarrollando. Exacto. Los circuitos no están establecidos. Hay algunos básicos, sí. Por ejemplo, para respirar, ese circuito está allá. Por eso que el recién nacido ya respira. Varias funciones del corazón, todo ya funcionan. Aunque el corazón puede funcionar sin necesidad del sistema nervioso. Es autónomo en esa parte, ¿no? Pero ya funcionan y todo eso. O sea, sí hay funciones básicas que sí ya están, sus engramas, sus circuitos ya están funcionando. Pero todo lo demás que vamos a aprender desde caminar, hablar, recién se están formando. Y se están formando, por un lado, las nuevas conexiones, lo que implica que las neuronas están haciendo sus prolongaciones, dendritas, axones, y van tomando contacto, ¿no? Entonces se van formando primero esos contactos, esos sistemas, y dependiendo de las funciones que vamos aprendiendo, se van formando los engramas, ¿no? Eso es lo que sucede. Ahora, en el adulto, ¿pierden neuronas? Sí pierden neuronas, pero los engramas se mantienen, porque empiezan a establecer conexiones con otras neuronas, y el engrama se mantiene, ¿no? Y si incorporan más células, el engrama es mucho más complejo, la función es más fina, también más compleja, ¿no? Bien, como mencionamos, las neuronas son células altamente especializadas, ¿no? Y se encargan de recibir estímulos y conducir el impulso nervioso. Ahora, una neurona tiene 3 características generales. Son polarizadas, ¿no? Y eso les da un dominio especializado. Son excitables, ¿no? Siendo capaces de generar potencial de acción, y son secretoras, porque producen neurotransmisores. Polarizadas, eso significa que tienen una orientación, ¿no? Claro, pueden estar de cabeza, de lado, lo que ustedes quieran, pero tienen su orientación. Excitables responden a un estímulo y responden con un potencial de acción, y son secretoras porque se crean neurotransmisores. Esto básicamente para la formación o para la función de la sinapsis. Claro que por ahí alguien puede levantarme la mano y me dice, pero también hay sinapsis eléctricas que no necesitan neurotransmisores. Cierto, pero son las menos, son poquitas en realidad, ¿no? La mayoría y casi todo las sinapsis son neurotransmisores. Por eso generalmente solamente hablamos de las sinapsis mediados por neurotransmisores y no tanto las eléctricas, ¿no? Ahora bien, ¿por qué son polarizadas? Porque tienen un cuerpo neuronal, un cuerpo celular y sus prolongaciones. Ahora, al cuerpo neuronal, a la neurona, le llega porque las dendritas solo traen impulsos hacia la neurona, hacia el cuerpo neuronal, al pericarión, que también así se le llama. Y del pericarión solo sale a través del axón. El axón solo envía señal, saca del cuerpo neuronal a la sinapsis, ¿no? Mientras que las dendritas reciben. Eso le da polaridad a la neurona, ¿no? Sus funciones: recibir información o señales, eso básicamente a través de la sinapsis con las dendritas. Integran la señal recibida, porque son varias dendritas, etcétera, y de este modo determinan si la información debe seguir transmitiéndose o no. Eso se hace a nivel del cuerpo. Y comunican las señales a los sectores blancos como músculos, por ejemplo, a través del axón.
Ahora bien, acá tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Las dendritas reciben las señales. Todos lo conducen al sistema, al cuerpo. Pero la neurona debe tomar la decisión. Si después de haber recibido todas esas señales, va a enviar una señal o no, que se llama dependiendo, ¿no? Y si decide que sí hay que enviar una señal, lo va a enviar por el axón. La decisión, ¿dónde se toma? Aquí. ¿Cómo se llama esto? Cono axonal, doctor. El cono axonal. El cuerpo neuronal hace la integración de todas las señales. La decisión se toma acá, en el cono axonal. Y ya vamos a ver después por qué. La característica principal de la neurona es su irritabilidad, su excitabilidad. Y eso a la neurona le hace responder a estímulos. Si bien todas las neuronas o todas las células tienen esta propiedad, las neuronas son las que se consideran especializadas para ello, ¿no? La neurona es una célula secretora, ¿sí o no? Sí, doctor. Sí, porque produce neurotransmisores, pero no está clasificada como tal. ¿Quiénes son las células secretoras? Las que están en las glándulas, ¿no? Pero las células de las glándulas no tienen que ver nada con la excitabilidad, por eso es que no están lejos de ello, ¿no? La neurona explota esto de la irritabilidad, excitabilidad, ¿no? Como mencionamos, tres partes fundamentales, ¿no? Un elemento central o cuerpo neuronal, unas ramificaciones cortas llamadas dendritas y una prolongación llamada axón. Existen millones y están organizados en circuitos microscópicos que a su vez ordenan en sistemas sucesivos, se ordenan en sistemas sucesivos cada vez mucho más complejos, ¿no? Ahora bien, en cuanto a su estructura básica, siendo la unidad elemental de procesamiento y transmisión de la información del sistema nervioso. Ahí sí, si no hay neurona, no hay procesamiento ni transmisión de información. En cuanto a su polaridad, claro, ahora acá si incorporamos al cono axónico, esta polaridad está definida por estas cuatro regiones. Las dendritas, que inclusive se amplían con lo que se llama espinas dendríticas, el cuerpo celular o soma o pericardio, el cono axónico que mencionamos y los axones, que terminan en botones terminales o terminales axónicos. Eso le permite conectarse no solo a una neurona, sino a varias neuronas, ¿no? Pero solo es un axón. Y aquí está lo que mencionamos, ¿no? Las dendritas, el cono neuronal, el axón el cono axonal y el axón, y su terminal axónico. Ahora, hay algo que debemos considerar. Si es una célula que tiene una actividad metabólica, tiene que producir todos los elementos para los potenciales de acción, potenciales de reposo, etcétera, que básicamente son proteínas de membrana, ¿no? Canales, etcétera, transportadores, y tienen que producir los neurotransmisores. Pero si uno se pone a pensar, el tamaño de una neurona, ¿cuán grande puede ser una neurona? Puede llegar a medir metros, doctor. ¿Por qué? O un ejemplo. Porque sus proyecciones, por sus dendritas y axones pueden alcanzar distintos tamaños. Ejemplo. Una neurona motora que se extienda, por ejemplo, de los nervios hasta el brazo. Hasta el brazo, claro, una neurona motora. Si hablamos, por ejemplo, de músculos que están, músculos plantares, ¿no es cierto? Ahí hay músculos, esos necesitan su neurona motora. ¿Y dónde se encuentra esa neurona o su cuerpo neuronal? En médula. Ya llamémosles en el extremo sacro. Ahí está el cuerpo neuronal, en el asta anterior. Su axón, desde el asta anterior, ¿no? De nivel sacro, se extiende hasta llegar al músculo plantar.
dependiendo de la talla de las personas. Como dice su compañero, más de 1 metro pueden medir, ¿no? Entonces son células prácticamente enormes. Y eso requiere todo un aparato de sustentación. Y entonces ellos tienen en ese aparato de sustentación un citoesqueleto formado por los microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Los microfilamentos básicamente formados por actina, ¿no? La unión o polarización, fíjense, de actina. Están filamentos intermedios, como los neurofilamentos, y los microtúbulos, ¿no? Que están formados por tubulina. Los microtúbulos, neurofilamentos y microfilamentos dan lugar a la formación de este citoesqueleto y se extienden en las prolongaciones tanto dendríticas como axónicas. Pero aparte de dar sustentación, son también medios por los cuales las vesículas se desplazan. Por ejemplo, la actina. Y siempre decimos que los neurotransmisores están ubicados dentro de vesículas. De esa manera los sintetizan. Pero esas vesículas por algo tienen que desplazarse, tienen que llegar desde el lugar donde se formaron hasta el lugar donde se necesita, digamos, en la sinapsis, ¿no? Y tienen que desplazarse. Y eso lo hacen a través, teniendo en cuenta como carriles a la actina, por ejemplo. Y todo, claro, todo hay un aparato, todo. Por ejemplo, ustedes si recuerdan la unión actina-miosina, ¿no? Pero la miosina también está no polarizada, sino, bueno, tiene varias unidades. Y semejantes a la miosina hay otras moléculas, ¿no? Una unidad de ellas sí puede transportar la vesícula y requiere la actina. Entonces, no solamente se limitan netamente a la formación o mantenimiento de las células, sino también, digamos, el flujo de los neurotransmisores en los dos sentidos, ¿no? Del soma neuronal a los axones y también de los axones al soma neuronal. Eso ya veremos los casos específicos de los neurotransmisores. Los microtúbulos son enlaces de 13 filamentos proteicos dispuestos alrededor de una cavidad central, ¿no? Los botones terminales requieren de algunos elementos que solo son producidos en el soma, pero sin embargo, debido a que algunos axones son muy largos, como mencionamos, se tiene que desarrollar un sistema de comunicación que conduzca estos elementos al axoplasma. Eso significa citoplasma del axón. Este sistema se llama transporte axoplasmático. O sea, va del axón hacia afuera, ¿no? En este proceso, las sustancias son llevadas por los microtúbulos que recorren el axón. Este movimiento de sustancias desde el soma hasta los botones terminales se llama transporte axoplasmático anterógrado. Este movimiento se lleva a cabo mediante moléculas como la proteína llamada la cinesina. Ahora, hay también un movimiento contrario de los botones terminales al soma, que se llama transporte axoplasmático retrógrado, y se lleva a cabo por otra proteína, la dineína. La cinesina va hacia el botón terminal, la dineína regresa del botón terminal y transporta moléculas, vesículas, etc. Muy bien. Ahora entramos a la parte de cómo es que funcionan las neuronas. Las neuronas funcionan básicamente porque ellas tienen un potencial de reposo que es más alto y inducen potenciales de acción. Son cablecitos. Los cables eléctricos que nosotros usamos, digamos, en la vida diaria, ¿no? Para la luz y todo eso, ellos manejan electrones. Por eso hay una carga eléctrica, desplazamiento de electrones. Pero en caso de las fibras nerviosas, sean sensitivas o motoras, no manejan electrones, manejan iones, que también tienen carga. Y básicamente aquí están involucrados el sodio, el potasio, el cloro. Y eso implica entonces de que estos iones deben tener un comportamiento. Primero tenemos que definir cómo están unidos o cómo se comportan estos para dar lugar
al potencial de reposo. Eso primero. Y luego vemos cómo este potencial de reposo se modifica y tenemos el potencial de acción. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿qué hora tenemos? 8:30. Hasta aquí lo vamos a dejar para continuar mañana en la hora práctica. ¿Listo? Se van repasando potencial de acción, el potencial de reposo y potencial de reposo y potencial de acción, por favor. Y los movimientos que se dan de estos iones en ambos casos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Una pregunta, doctor. Sí. Bueno, más que todo es curiosidad. Y mi pregunta es, ¿cómo es que se almacena bastante información en cada neurona, ¿no? Fisiológicamente hablando. No, la neurona no almacena información. No almacena ahí. La pregunta es entonces, ¿cómo es que tenemos información? Y la tenemos, ¿no? La retenemos y la usamos. A veces tenemos información que está guardada y luego cuando la necesitamos la recuperamos, el recuerdo, por ejemplo, ¿no? Están ahí. La neurona no hace eso. Entonces la pregunta es, ¿quién lo hace? Y sí, ya hemos señalado, hemos dado pista para ellos. ¿Cuál? ¿O de qué forma? Un proceso sináptico de acumulación de información. Sinapsis, proceso de sinapsis, formación de redes. Las redes están. En determinado momento las vamos a utilizar. Unas las utilizamos a diario, a cada momento. Otras están ahí. Y si no las usamos, sí, el sistema nervioso lo puede rechazar, lo puede desechar, esa red. Y perdemos esa información, sí, nos olvidamos. Y podemos volver a aprender, claro. Podemos volver a aprender. O la red está ahí, ¿no? Sin ser utilizada, y de pronto se puede utilizar. Y eso nos facilita procesamiento de ideas, actividades, etcétera, ¿no? Entonces, las redes, los engramas, son la clave. Gracias, doctor, por la aclaración. En buena cuenta, la neurona, como neurona individual, no sabe lo que hace. Pero sí lo sabe el sistema nervioso. El circuito lo sabe, pero la neurona no. Está ahí trabajando, hace lo suyo, forma parte de la red, es utilizada, participa. Y si no hay neurona, no hay red, definitivamente. Pero la neurona no sabe lo que hace. Cosas de la vida. Listo, muy bien. Entonces, nos vemos el día de mañana. ¿A qué hora sería? A las 9, ¿no? Ya más bien va a ser presencial. ¿Listo? En el aula que nos toca. Sí, doctor. Mañana presencial a las 9 de la mañana.